Nuestro invitado de hoy lo conocemos hace más de 30 años, cuando le hacíamos algunas notas. Ya estaba en Fundasol, donde el economista Jorge Naya fue uno de quienes más impulsó a esa institución. Desde hace muchísimos años sos gerente general. Desde el 85, exactamente. Toda una carrera impresionante. Por lo cual, decime qué es Fundasol y quiénes la conforman. Cómo no, con mucho gusto. De aquellos años de Valparaíso y Rondó, en que nos veíamos. Lo curioso es que yo era gerente de Fundasol, pero a su vez era el único funcionario también. O sea que esto empezó una cosa muy chiquitita y hoy día ocupa a 70 personas Fundasol. O sea que ha crecido. Fundasol, ustedes están en Boulevard y... Casi Maldonado, una casa rosada casi llegando a la esquina. Y bueno, Fundasol fue creada en el 79 por un conjunto de instituciones del mundo social de la economía y básicamente todas ellas vinculadas al sector agropecuario. De aquellas quedan hoy día 4, formalmente Fundasol es una fundación, queda la Comisión Nacional de Fomento Rural, que es bien conocida por todos, la Central Lanera Uruguaya, Manos del Uruguay y la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, que son las cooperativas industriales. Esas son las que quedan, pero... Pasaron varias. Calforú, Central de Granos, Central de Carnes en su momento fueron miembros de Fundasol, la Asociación de Colonos, instituciones que algunas de ellas han desaparecido a la fecha. Pero bueno, lo cierto es que Fundasol es una propuesta básicamente formativa. Es una propuesta formativa no solo porque tiene una pata muy fuerte de capacitación empresarial, y Fundasol ha trabajado tanto en el Montevideo como en el interior, y mucho en el exterior también. Hemos sido contratados tanto para diseñar cursos para el exterior como para dictar cursos en el exterior. Todo eso hizo que allá por el año 2000 el Banco Interamericano nos distinguiera con el Premio a la Excelencia en Servicios de Desarrollo Empresarial. Competimos con 170 organizaciones latinoamericanas y ganamos nosotros porque habíamos estado trabajando con los desmovilizados de guerra de El Salvador, en el sur de Argentina, en La Serena, en Chile, en Bolivia. O sea, teníamos una presencia latinoamericana muy, muy importante. Unido a eso, y dentro de un concepto del crédito como instrumento formativo, Fundasol desarrolla, y todos lo saben, en una época en la que estuvimos más cerca, tenía una propuesta crediticia para fortalecimiento de las cooperativas básicamente agropecuarias, y a partir de mediados de la década del 80 inicia una experiencia de financiación de la microempresa. Habíamos salido de la crisis del 82, cuando el quiebre de la tablita y aquellos años duros, y la propuesta de Fundasol para llegar al sector urbano había que hacer algo. Llegábamos a tener un 24% de desocupación en esos días, y la propuesta fue, ¿por qué no hacer un programa de apoyo a la microempresa? También nos cruzamos en la vida alguna vez con ese tema. Y bueno, Fundasol a esta altura, después de tantos años, ha desembolsado más de $200 millones en créditos, en microcréditos. Pero para nosotros el microcrédito es un instrumento también formativo, sin ánimo de extender y aburrir. Yo siempre digo que la lección 1, cuando uno se aproxima al microempresario y que solicita un crédito, es diferenciar el dinero de tu negocio del de tu casa. Usa un bolsillo para la plata de uno y otro para la otra. La otra, la segunda lección, comprate un cuaderno. Anota de un lado lo que entra y de otro lo que sale. Mirá que si no, no lo vas a renovar el crédito. Estadísticamente lo empieza 3 veces el cuaderno. La tercera lo sigue. Y al año dice, ¿sabes qué? La silla que yo estaba haciendo, yo el precio lo fijaba porque acá en la avenida hay alguno que vende, pero me doy cuenta los costos. Empiezan a tener un costo básico por absorción. Entonces, nosotros reivindicamos la financiación como un instrumento válido, no es el que resuelva todo, pero sí creemos que es muy importante, y también es muy importante el proceso de capacitación paralelo que se da a la financiación. Ahora, yo te quiero preguntar, ustedes dan los créditos, después vamos a ir a ver cómo obtienen los recursos. ¿Sí? Dan los créditos, ¿cuál es el nivel de repago de esa gente a los cuales ustedes encaminan? Porque se trata de pequeños emprendedores, básicamente, sí, señor, que quieren abrirse un camino en medio de dificultades crecientes. Estamos hablando de una media histórica de Fundasol,
promedio, crédito promedio histórico, 35.000 pesos, o sea, son créditos chicos, ¿sí? Después nos vamos a referir al programa de microcrédito rural, que es muy lindo, donde la media está en 15.000 pesos. Es decir, hay gente que necesita y que puede hacer cosas con eso, sí, claro, que puede crear un puesto de trabajo permanente. En Fundasol Global, la recuperación es del 95%. Tenés un 5% de mora a 30 días, que se parte por mitades, o sea, la incobrabilidad anual ha rondado entre el 1 y el 1,5%. O sea que es gente que en general cumple y paga. Es cumplidora, claro. Es consciente del esfuerzo la línea. Porque en la medida que no pague está perjudicando a otro. Exactamente. A otro pequeño como él. Exactamente. Desde aquellos años en que nos cruzábamos en los pasillos de Valparaíso la calle, Fundasol pone en los vales una frase que dice: el no cumplimiento perjudica fundamentalmente a aquellos que van a necesitar esa devolución para tener su crédito. O sea, no es daño a nosotros, que también es daño a nosotros, claro, pero básicamente nos haces achicar los fondos que podemos usar para prestar a los demás. Y eso ha funcionado muy bien. En el caso concreto del microcrédito rural, donde no hay garantía de... Ahora después vamos a hacer un capítulo aparte con el microcrédito rural, porque es uno de los aspectos más importantes por los cuales te invitamos. Muy linda. Ahora, ¿de dónde saca la plata Fundasol? Bueno, para poder prestarla. Fundasol surge en un momento de una importante corriente de cooperación internacional. Yo creo que tuvimos dos virtudes en el proceso histórico de la institución. En primer lugar, fuimos muy cuidadosos con los dineros que recibíamos, ya sea de donaciones, ya sea de créditos a muy largo plazo del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, aquella línea de pequeños proyectos que era a 40 años de plazo, con un 1% de comisión anual. Es decir, Fundasol formó su capital original muy ligado al mundo de la cooperación internacional. Hoy miraba una nota temprano que tú me hiciste allá por los 80, cuando éramos jóvenes, allá por los 80, en que Miserio de Alemania, Miserio es una organización católica alemana, nos había dado 100.000, no eran euros, eran marcos en aquel momento, para una línea de crédito con determinados cometidos. Pero era plata, y me acuerdo de tus esfuerzos de decir, bueno, hay que responder para cumplir y seguir obteniendo esos créditos. Es así. Y bueno, formó su capital original. Creo que la primera virtud fue haber sido creíbles para el mundo de cooperación que existía. Y creo que la segunda virtud histórica, mirado el proceso de tantos años, fue darnos cuenta, cuando se cae el muro de Berlín, que ese mundo de cooperación se terminaba. Es decir, los presupuestos de los países desarrollados para cooperación se estancaron, se redujeron, y éramos conscientes que había otras realidades que requerían los recursos disminuidos de cooperación mucho más que nosotros. Y fue ahí que aprendimos tenemos que valernos de nosotros mismos, y fue ahí que, bueno, la Corporación Nacional para el Desarrollo, a lo largo de... El primer convenio que firmó en su historia la Corporación Nacional para el Desarrollo fue con Fundasol, y era para complementar créditos para microempresarios, para poder llegar en aquel momento a $2.500 máximo para pequeñas inversiones en el mundo de la microempresa. Trabajamos 30 años con la Corporación Nacional para el Desarrollo y terminamos teniendo una línea de $1 millón con ellos. Te iba a decir, que nunca nos atrasamos. Y cumplieron, no digo como ninguno, pero como muy pocos. Cumplimos muy bien. Hoy día todo ese mundo pasó a la Agencia Nacional de Desarrollo, y bueno, a veces uno tiene la sensación de que cuando cambian abruptamente las institucionalidades, uno debe ponerse nuevamente en la cola y decir, mire, yo soy bueno, pero no tenés historia con ellos, y es como empezar de nuevo. Claro. Y a veces hay que eso, demostrar. a veces no es sencillo, pero bueno, lo estamos intentando. Bueno, y cuando uno da un pequeño crédito a nivel general, después vamos a largo. Por ejemplo, alguien que tiene un lavadero, porque conozco algún caso, por eso te pregunto, ¿cuánto es que se le cobra de interés? Bueno, depende del plazo y condiciones. Pero una media. ¿Están por abajo de la banca? No. ¿Cómo es? No, a ver. El microcrédito tal cual se aplica es mucho más caro que el crédito bancario. El costo es. Sí. ¿Por qué? Porque si bien el señor que tú conoces del lavadero, nosotros vamos a verlo. Es decir,
El microcrédito no es de escritorio, es de ir a ver. Eso significa que hay un oficial de crédito que va a ver y dice, mira, yo te voy a dar lo que vos me estás solicitando siempre y cuando tengas ciertos respaldos. Sí, o pero puedas cumplir con lo que te vamos a dar. Siempre cuando tú das crédito analizás dos cosas, siempre, inevitablemente. La capacidad de cumplimiento y la voluntad de cumplimiento. La capacidad de cumplimiento significa, con este dinero que yo te doy, tú vas a poder hacer crecer tu negocio, vas a incorporar una máquina que te va a permitir generar un ingreso mayor que va a hacer que cumplas con nosotros y a su vez tú te beneficies. ¿Sí? Mucho más difícil de analizar es la voluntad de cumplimiento. Es decir, la voluntad de cumplimiento se puede manifestar siempre, se puede dejar sentada siempre, aun cuando yo no pueda pagar la cuota de este mes. Es decir, a veces pasa que alguien viene y dice, yo tenía que pagar 1000, hoy no puedo, pago 100. Y a ese lo esperamos toda la vida. Es decir, nunca tuvimos problema. ¿Por qué? Porque el día que vencía vino y trajo lo que pudo. Esa es la voluntad de cumplimiento. Porque en todo negocio, suponete, para seguir con el ejemplo tuyo del lavadero, hay un apagón de una semana y el señor ese tiene dificultades un mes porque no pudo hacer funcionar las máquinas, o qué sé yo, tuvo algún problema de otro tipo, se enfermó. Que a veces el tema de la enfermedad para el mundo de los microempresarios es muy difícil, porque no tienen una cobertura importante y son ellos un poco el motorcito de todo lo que se hace. Una semana estuvo enfermo y el mes cerró mal, pero viene el día de vencimiento y te trae lo que pudo, para decir, honro mi deuda, como se usa ahora, respeto, sé que debo, no puedo más que esto. Y así funciona. O sea, ¿por qué digo que es más caro? Y esto fue reconocido en alguna discusión parlamentaria, porque es de ir a ver. No es un crédito atrás de un escritorio, señor, tráigame estados contables, tráigame un flujo de fondos para el periodo del crédito, Basilea 3, si le decimos eso no viene más, porque recuerdo. Esa gente no puede. Es un proceso de formación, entonces hay que ir a ver. Hay que ir a ver, el oficial de crédito en la reunión de comité de crédito plantea, bueno, mirá, había tantas lavarropas, había 8 secadoras, lo que precisa es un crédito de tal tipo para renovar 3 de ellas que están. Yo empezaría con un crédito de 30.000 pesos, de 40.000 pesos, y le decimos que si paga puntualmente las 4 primeras cuotas, le damos 10.000 más para que termine. Así funciona. Así se teje una relación. Es caro, implica desplazamiento, implica ir a ver permanentemente, e ir a visitarlo. A ver cómo está funcionando. Claro, es de calle, es de calle. ¿Por qué los bancos no hacen esto? En algunos lugares del mundo lo hacen, pero ¿por qué en el Uruguay no? Porque es mucho más fácil darle una tarjeta de crédito y cobrarle tasa de consumo. Nosotros estamos en un rango de tasas de entre corto plazo y largo plazo. Y después lo ejecutan, si no entre el 30 y el 40%. ¿Sí? Pero el crédito al consumo es totalmente distinto. Hoy día existen unos scoring que para el mundo del crédito al consumo son muy eficaces. Tú llevas un recibo de luz y bueno, más o menos calculan qué ingreso familiar tenés, qué sé yo, en el clearing estás limpio, te llaman a tu casa y te ofrecen el crédito. Usted, señor, tiene aprobados 80.000 pesos. Las tasas son muy altas, las tasas son 70, 80, 90%, mucho más altas. Lo que significa que si cometés errores tenés mucho mayor capacidad de absorción de esos errores. Es otro mundo el crédito al consumo. El mundo de nosotros, los scorings no son posibles por la heterogeneidad de prestatarios que tenemos. De manera que hay que ir a ver siempre y hay que estar cerca siempre. Por aquello que hablábamos hoy del cuaderno, anotaste los costos, ¿qué te pasó? Es un proceso muy, muy cercano. Y respondiendo finalmente tu pregunta, entre el 30 y el 40%, las de corto plazo están en el entorno del 30 y las de largo plazo, es decir, a más de un año, están en el 40%. Durante mucho tiempo sufrimos tasas muy, muy bajas. Es decir, había una convicción en las autoridades de que había que mantener las tasas muy bajas porque eso beneficiaba al mundo del pequeño empresario, del microempresario. Y esa convicción le costó la vida a unas cuantas instituciones. ¿Por qué? Porque un estudio de Juan Volcker, que ahora es director de Hacienda en la Intendencia de Montevideo, en esa época estaba en CPA Ferrer, demostró que la incidencia salarial en la tasa de interés en el mundo de las microfinanzas era 13 puntos. La Corporación Nacional para el Desarrollo en esa época nos fondeaba al 14, o sea que salíamos con un costo de 27. No vayas a dar un crédito equivocado, nada por el estilo. La tasa máxima estaba en el 24.
cuanto más prestábamos, más perdíamos. Entonces fueron años angustiosos, desapareció FUAM, desapareció Impulsa, otras instituciones se reperfilaron como Microfin, es decir, fue un sacudón muy fuerte y hoy día yo pienso que las tasas han alcanzado un nivel razonable. Fundasol no es una institución con fines de lucro, pero tampoco nos gusta perder sistemáticamente, Obviamente. Tampoco podemos perder. ¿Y cuál fue el corolario de toda esa jugada de tasas bajas? Desaparecieron instituciones y en muchos lugares el microempresario tuvo que acudir al prestamista. Se empeoró la cosa. Empeoró ostensiblemente con el prestamista local el costo de su financiación. Bueno, está muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa con el economista Jorge Naya, gerente general de Fundasol, y vamos a abordar un poco a los créditos rurales pequeños para la gente del campo que tanto lo necesita, en un convenio que creo que tienen ustedes con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que me han dicho está funcionando muy bien.